¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Guatemaltecos Ilustres. Estamos arrancando con esta nueva temporada y qué mejor que arrancarlo con una invitada especial. Ethel Batres, ella es educadora musical, guatemalteca ilustre en la categoría artística de 2016. Ethel, ¿qué tal? Bienvenida. Mario, muchísimas gracias. Siempre una gran alegría y un honor estar aquí con Seguros Universales. Bueno, para darles un pequeño background de Ethel, bueno, pues como lo dije anteriormente, es educadora musical, ha desarrollado muchos libros sobre la educación musical, nos ha representado a nivel latinoamericano como país y hablando un poquito atrás de cámaras, ya nos representa como Latinoamérica, así que pues la verdad es que has hecho muchas cosas por la música, pero empecemos, Ethel. ¿Qué está haciendo hoy, Ethel? Mario, qué gusto. Bueno, del 2016 que nos dejamos de ver, Sí. le podría contar algunas cosas, unas cosas lindas localmente y fuera de. Entre el 2016 y antes de la pandemia, le quiero contar que se creó en Guatemala la primera facultad de música, la Ah, primera buenísimo. facultad como tal y Ujú. por primera vez la carrera de licenciatura en educación musical. En Y educación en musical. educación musical. Ok. ¿Y cómo se da esto? Bueno, pues yo tengo el privilegio, yo siempre quise estudiar esto Ok. y no había en Guatemala. Entonces me tocó crearla prácticamente. Ok. Y por supuesto estas cosas no se hacen con un esfuerzo individual, siempre son equipos, pero me tocó el privilegio, la suerte de poder colaborar y conducir, coordinar en algunos momentos el equipo que pudo plantear el desarrollo curricular de la carrera, la creación de la facultad, junto con dos colegas estimadísimos y bueno, Guatemala ya logró ese paso universitario que le hacía falta, porque había facultad de música, pero en el área de interpretación, pero no había en el área de educación musical como licenciatura en la misma. Entonces, eso fue muy lindo. Arrancamos con mucha emoción, luego vino la pandemia, que ya Ujú. sabemos que el mundo se puso en pausa y después del shock inicial que nos produce, comienza esa opción de abrir ventanas para literalmente, ¿verdad?, a muchos ámbitos de América Latina. Y entonces primero vinieron participaciones breves en talleres, en Zooms. Cuando sentí era una agenda muy amplia, qué alegría poder estar en Zooms en distintos lugares. Y después ya me vinieron algunos contratos y he podido estar como profesora en una universidad en Argentina, en otra en Colombia, en otra en Brasil y ahora en el 2023 que se reabre un poco la presencialidad, pues resultó que estas ventanas que se fueron abriendo fueron permitiendo que la voz se extendiera para llevar palabra, llevar pensamiento, llevar ideas de una pedagogía musical latinoamericana al resto del mundo. Ujú. Y de esta cuenta, aparte de los congresos en los que participo, ocurre algo interesante. La Universidad de Columbia en Estados Unidos abre un evento que se llama Estéticas. Y en Ujú. este arte estéticas, y en este evento particularmente, ellos desean analizar el pensamiento pedagógico musical de América Latina, el pensamiento pedagógico artístico. Y varios Ok. colegas, pues gentilmente me dicen, a ver, Ethel, haz tú el resumen, prepara tú esas ideas, lleva la voz de América Latina y ahí vamos a estar dentro de poco, pero quisiera yo aportar algo más que una suma y un listado. Fulano ha dicho tal cosa, Mengano ha dicho tal otra. Y es valorizar estos planteamientos pedagógicos surgidos de las comunidades de América Latina. Por ejemplo, cómo Ujú. se aprende la música en el pueblo garífuna, cómo se aprende la música dentro de las culturas mayas o en las culturas andinas. Es decir, un pensamiento que la colonialidad ha ido menoscabando y que nos han hecho sentir
que no tiene igualdad de condiciones e igualdad de valía que lo aprendido desde el plano de vista, desde el plano académico. Sin embargo, lo que buscamos es colocar ese plano de equidad, ese plano de igualdad y mostrar que tan valiosa es la forma de aprender a tocar un garaón garífuna como la forma de aprender a tocar un instrumento de percusión sinfónica. Entonces, en esas líneas andamos y esa es parte de la búsqueda, de la indagación, del planteamiento ideológico en esta etapa de la vida, Mario. Buenísimo, sí, yo creo que interesante, porque cabal mi pregunta era, ¿cuál era el planteamiento pedagógico, digamos, o cómo se diferenciaba, digamos, cómo representar eso en la parte de América Latina, ¿verdad? Porque como lo mencionó, y pues hay muchas diferencias entre, bueno, en un instrumento o entre una cultura y otra, ¿no? Sí, Mario, mire, es que es increíble la riqueza y es increíble que valoremos esa riqueza porque está tan cercano a nosotros todo el ámbito de una riqueza artística y de una riqueza cultural que parece que lo invisibilizamos. Nos rodea tanto que ya no le prestamos la atención debida. Entonces, América Latina está plena en ritmos, en aires, en repertorios, pero también está llena de unas formas de transmisión increíbles, unas formas de transmisión en las cuales no necesariamente se da la figura epigonal o autoritaria de un maestro sobre los demás, que era una figura más tradicional, pero que sigue presente, lamentablemente, ¿verdad? Porque quisiéramos más horizontalidad. Pero en las culturas nosotros podemos observar que se aprende en pares, que se aprende por los intereses. Alguien que quiere aprender a tocar marimba en Guatemala puede llegar en la marimba tradicional guatemalteca, que es colectiva. Otra innovación, Mario, porque normalmente la marimba que se estudia en los ámbitos sinfónicos, académicos, suele ser una marimba solista. Aquí es un concepto colectivo. Para que suene bonito, tienen que estar los 7 instrumentistas. Eso ya nos lleva a nosotros a un concepto educativo diferente, a un concepto integrador. Luego, usted puede llegar y decirle al maestro, maestro, es que yo siempre he querido tocar mi lupita, o yo siempre he querido tocar Ferrocarril de los Altos. Y usted comienza a integrarse en el momento que le corresponde, de una manera más natural. Ese análisis de esas formas de discurso pedagógico nos hacen falta en América Latina. Analizar cómo se han transmitido las canciones de cuna en toda América, analizar cómo se han transmitido los cantos de vaquería, por ejemplo, que en los llanos de Venezuela y Colombia son tan abundantes y tan ricos, en los que alguien va cantando, yo ahora no podría, pero va y ay, ama mi vaca, y en ese como melisma va un juego musical que genera una canción, y así en toda América las coplas, las bombas, no de las que explotan, sino ese género musical, la bomba, que tiene a veces algo de picaresco, de imaginativo, en el que yo canto un verso y el otro me lo responde. En Honduras hay algunas. Las frutas en el piñal de madura se caen, y así te pasará a vos si tu nana no te casa, dice una bomba. Y le contesta a la chica, si mi mamá no me ha casado es porque no me ha convenido, y si no me caso con vos, no es de tu culpa, metido. Entonces, esos juegos que obligan al ser humano a contestar creativamente, a responder con un dinamismo, son un desarrollo intelectual tremendo que nosotros como educadores podríamos y deberíamos mantener en el aula. Manifestaciones también contemporáneas como el rap, como el hip hop, deben ser dignas de un análisis que permita incorporar todos esos saberes que van fluyendo, y no digamos los aspectos tecnológicos que hermanan, abrazan y entrelazan. Entonces, ese juego de los múltiples discursos, cómo entrelazarlos, cómo unirlos y cómo hacer que la gente esté feliz y aprendiendo con ellos, bueno, eso es parte de los retos y de las discusiones que tendremos en estas charlas en estos días.
Bueno, buenísimo. Pues la verdad es que una cantidad de información interesantísima, ¿verdad? La verdad es que para los que no estamos en el mundo de la música, em, uno a veces realmente no se pone a pensar lo importante de la música y cómo va uniendo y cómo la música puede unir las culturas, ¿no? Así que, bueno, pues qué alegre que vamos que nos va a representar. Ya vamos, ya me estoy invitando, pero no. Invitadísimo, Mario. Que nos va a representar y que todo va a estar, y que van a hablar de ese tema tan interesante, porque la verdad es que suena interesantísimo. Pero bueno, para cambiar un poquito, pues ya vemos en lo que está hoy Ethel, pero también parte del podcast es poder contar la historia de cada uno de los guatemaltecos ilustres. Pues la pregunta sería, o conocer la historia, mejor dicho, la historia de Ethel, porque la verdad es que tiene un camino recorrido súper interesante, donde ha hecho muchísimas cosas. Fue presidenta del Foro Internacional de Educadores Musicales para Latinoamérica. Así que, bueno, son puestos interesantes a los que pues no llega cualquiera, diría yo. Em, y que ha hecho mucho por otros países. Yo me recuerdo que hablamos de Brasil, que se había impulsado la ley y que se había cambiado la ley en otro país a través de esa gestión de este foro. Y así que hay muchas cosas interesantes, pero cuénteme la historia, ¿sí? Les digo yo, cuénteme la historia de Ethel, cómo empezó y cómo fue todo ese camino hasta hoy, ¿no? Bueno, Mario, muchísimas gracias. Bueno, se siente así un poco ególatra, ¿verdad? Que le haga a uno esa pregunta, pero se la agradezco. Privilegios siempre en la vida. Privilegio de nacer en un hogar donde mis padres eran maestros y apoyaban cualquier iniciativa. Siendo nosotros de un hogar sencillo, sin grandes recursos, siempre sentí que no me faltó nada. Pero ese faltar nada no era lo económico, sino nunca faltó un apoyo. De decir, papá, quiero cantar en tal acto, pero hay que mandar a hacer el trajecito. Y mi mamá decía, yo te hago el trajecito. Y miraban cómo ir a buscar a la costurera y hacer el trajecito. Yo quiero salir en un baile, pero hay que comprar unos aros y tal cosa. Aquí están los aros. Entonces, esos apoyos que los padres brindan a los hijos son fundamentales porque les van dando seguridad, les van dando confianza y pues yo crecí en un hogar así. Me permitieron estudiar lo que yo quise. Una maestra de música armó un coro en mi escuela pública. Yo siempre estudié en el sistema educativo público y en mi escuela había maestra de música, ella hizo un corito y yo participé en el coro. Estando en el coro me deslumbré. La primera vez que llegué al coro y ella dijo canten y nos separó en grupitos, yo estaba cantando y oí que otras niñas hacían algo diferente. Y era tan lindo que yo dejé de cantar y me dijo, no, Ethel, tienes que seguir cantando. Se trata de que todos nos oigamos y esa sensación de oír al otro y que unos iban para un lado y otro para el otro, pero armónicamente, me hizo que me encantara. Esta maestra le mandó un papelito a mi mamá y decía, señora, inscriba a su hija en el conservatorio. Ella hizo caso, fui al conservatorio, estudié allí piano, estudié también pues las disciplinas complementarias, solfeo, armonía, coro, etcétera, flauta traversa. Posteriormente fui a la Normal de Música y me gradué de maestra de música. Siendo educadora musical, pude trabajar en muchos lugares públicos y privados y comencé a reflexionar sobre lo que estaba haciendo. No solo pensar, ay, qué alegres estuvieron los niños, sino por qué estuvieron alegres, y fui escribiendo eso. De la suma de esas ideas, comencé a preparar unos materiales para la clase de música, unos folletitos, a la vez que seguía con las dudas. ¿Por qué si este niño es tan afinado, no hace tal cosa? ¿Y por qué si él es desafinado, hace la otra? Y a buscar algo. Yo no sabía que eso era investigación, acción en educación.
tratar de ir viendo qué estaba ocurriendo. Y el estudio de casos, yo no sabía que tenía ese nombre, y era ver el trayecto de un niño, de un estudiante, y ver el desarrollo que va teniendo y por qué él puede destacar tanto o hacer tal cosa o no hacerla. Entonces, producto de todo esto, una vez me entero que iba a haber una actividad en Costa Rica, no tenía dinero para ir, así que con tarjetita, lo pagamos en cuotas, llego a Costa Rica y le entrego estas ideas que había escrito a una de las pedagogas más relevantes de América, la argentina Violeta de Gainza. La maestra de Gainza lee las ideas y en 5 días que estuvimos ahí, el 5.º día me manda a llamar y me hace un interrogatorio. Y me dice, ¿dónde estudiaste? En Guatemala. ¿Pero por qué escribes sobre tal cosa? Porque conseguí el librito. ¿Y por qué escribiste algo? Ah, porque lo leí en tal parte. El internet no se usaba mucho en esa época. Entonces conseguir un libro era un viacrucis. Bueno, claro. Entonces ella me invita a entrar al foro para ir aprendiendo. Participo 1 o 2 años en ese proceso de aprendizaje. Luego me invitan a entrar a la junta directiva como vocal U. Y comenzamos a trabajar en Guatemala y poco a poco voy asumiendo roles diferentes hasta que llego a la presidencia latinoamericana. Estando allí se vuelve un portal importante para entender la panorámica y las dificultades de la educación musical en América Latina. Ver que tristemente las artes siempre son menoscabadas en el currículo porque generalmente se aprecian mucho las ciencias, algo que a mí me parece fantástico, pero que quisiera más equidad, las ciencias y las artes. Y estando en esa posición, Brasil, un país tan grande, estaba perdiendo su educación musical por un proyecto, casi una política pública que discurrió por toda América Latina, en la que querían fusionar las artes. Era más fácil contratar a un maestro que diera música, teatro, danza y plástica, se ahorraba usted 3 sueldos, y ponía a un profesor a darlo todo, con un argumento engañoso. Al parecer, decía, pero es que ahora, padre de familia, su hijo va a recibir teatro, danza, música y plástica. Y el padre de familia, muy contento, decía, ay, pues sí, qué bien. Claro. Lo que no le decían es que iba a ser un mismo profesor en un mismo periodo y que esos 40 minutos no iban a dar tiempo ni para cantar, ni para bailar, ni para pintar, ni para actuar. Adicionalmente, aquel profesor no iba a tener la formación en todos los campos. Se hace una lucha con este foro por todo, con cartas, en aquel tiempo ya fueron emails al ministro de Educación de Brasil, y se logra la recuperación de la música en su sistema educativo. Pero tristemente, en paralelo, llegó esa política a Guatemala y Guatemala lo comenzó a perder. Y aquí se empezó a luchar desde nuestra instancia, que aquí se llamaba FLADEM Guatemala. Y se inicia la lucha no solo de su servidora, sino del equipo completo de FLADEM Guatemala. Y le quiero contar que justamente en el 2023 salió hace menos de un mes el acuerdo por el cual retorna al sistema educativo guatemalteco la educación musical. Luchamos 22 años, Mario. Fueron 22 años esperando que la expresión artística dejara de ser, y ahora comienza solo con parvulitos. O sea que va a llevar 10 o 12 años que estos parvulitos pasen a primero, saquen su primaria, su secundaria, pero esperaríamos que Guatemala recupere la educación musical, es decir, ya se dio el primer paso. Entonces, han sido luchas de largo trabajo, de largo alcance, que han revestido distintos momentos muy lindos, como decir, somos educadores y nuestra protesta no va a ser con agresión, nuestra protesta debe ser con arte, hagamos un concierto.
y hacíamos un concierto y gratuito, vengan, oigan a los niños, a los jóvenes, y llegaba la gente, pero no llegaban las autoridades, no Claro. llegaba el ministro, no llegaban los jefes, y entonces había que cambiar de estrategia. Mandemos cartas, y a veces no eran respondidas, y hubo momentos en que hubo que salir a la calle marchando y tocando un redoblante, pero por suerte la educación musical ha vuelto al sistema educativo. ¿Y por qué es tan importante? ¿Por qué alguien dirá, ay, ni cuenta me di que habían quitado la música? Tal vez alguien ni Que era la cuenta se dio. asignatura de música como tal, digamos. Era la asignatura de música como tal. ¿Por qué era tan importante? Pues porque la música nos enlaza con la identidad. La música también estimula neuronalmente a la persona. La música puede hacernos más felices, puede recrearnos en aquel momento en que ya estamos cansados de la tensión de las labores de todo el día. La música también fortalece lazos sociales. Ahora que quedó todo tan destruido, tan damnificado, los niños de preescolar que están llegando, las maestras de párvulos, estuve con ellas hace poco en una capacitación y me comentaban, decían, han llegado los niños, una palabra muy guatemalteca, totalmente miches. ¿Recuerdas? Sí, ¿Ah? claro. No se atreven a relacionarse con el amiguito, están en su esquinita cada uno. Necesitamos medios que nos hagan que estos niños vuelvan a convivir. Y ahí la música como ninguna, para cantar todos juntos, para pasar un buen momento, pero a la vez para estar aprendiendo y desarrollando la inteligencia lógico-matemática, la espacial, todas estas inteligencias que se vinculan con la música. Así que este ha sido el trayecto, Mario, y por andar haciendo estas actividades y sencillamente siendo feliz con la música, pues nos han ocurrido distintas circunstancias y distintas acciones. Me recuerdo que también hizo el desarrollo de algunos de los folletos, ¿verdad? Que eran como muy, bueno, yo creo que muchos digamos, al hablar de ellos se van a recordar, pero eran la guía digamos, de las clases de música a nivel nacional. Sí, Mario, muchas gracias. Sí, es una serie de libros, ¿verdad? Los de los niños se llaman Viva la Música, es una serie de materiales que incluyen el libro, las canciones, las historias, y para los jóvenes Hagamos Música. Y entonces son planteamientos que han servido para orientación a los profesores y a los propios niños. Ahora están en cápsulas sonoras, así un poco como podcasts, y los van oyendo ahí, me han contado, los descargan a sus celulares y los van escuchando, los cuentos que han recopilado a músicos de Guatemala, por ejemplo, historias para niños, si ustedes quieren escuchar la de Domingo Betancourt o Jesús Castillo o Joaquín Orellana, entre otros, ¿verdad? O solamente saber un poquitito la voz y por qué ahora yo estoy tan mala de la voz y qué ha ocurrido, cómo la lastimé o qué pasó. Pues cosas de este tipo que pueden ser cultura general, pero también pueden ser fuente de motivación para tener esa formación integral. Perfecto. Hubo algo que me llamó mucho la atención cuando empezamos a platicar y decía, en Guatemala no existe una carrera de educadores musicales. Entonces hay que hacerla. Eso es la diferencia de Ethel y de muchas personas, diría yo. Em, de, ¿De dónde, digamos? Se lo pregunto así porque la idea del podcast es poder inspirar a otros, ¿no? Digamos, yo tengo la idea de decir, bueno, no hay una educación, yo no puedo estudiar, tengo tuve que salir del país o lo tuve que hacer por mis propios medios. Pero ¿cómo llega a decir, no, deberíamos de hacer? ¿Cómo empieza? ¿Dónde es esa acción? Para que alguien que pueda tener una idea y diga, bueno, porque regularmente lo que nos pasa es que tenemos la idea y no sabemos por dónde empezar.
¿verdad? ¿Cómo empezamos y cómo accionamos? ¿De dónde viene esa parte? ¿Cómo lo hacemos, verdad, Mario? Sí, Pues no estoy muy segura, no creo que haya una sola receta, claro. pero pensemos que donde hay una carencia, primero tendría que estar la carencia, la necesidad, y luego tendríamos que ver los recursos con los que contamos. Entonces, yo siempre quise estudiar pedagogía musical. No estaba. Pedí una beca y me la dieron. Pero cuando me iba a ir a la beca, Guatemala tuvo un golpe de estado y suspendieron las becas. No me pude ir. Entonces tuve que estudiar aquí otras cosas, pero otras cosas similares. Con los años descubrí cómo era en otros lugares y al volver acá, un amigo me dice, estoy trabajando en una universidad y en esta universidad creo que se podría implementar algo que tú una vez dijiste, Ethel, porque en una plática salió y me dice, ¿estarías dispuesta? Y yo le digo, corro para allá. Y me dice, no hay suficientes fondos. Y yo le digo, no importa, comencemos. ¿Y qué hay que hacer? Bueno, diseñemos. ¿Qué exige la universidad? Exige una malla curricular, exige un estudio, hagámoslo. Lo que podamos hacer nosotros, hagámoslo. Y no pensemos cuánto voy a ganar por esto. Yo creo que no. Creo que lo primero que tenemos que pensar es cuánto gana mi país con esto. Creo que algo que ayudó mucho a pensar, si no tenemos algo, hagámoslo, los libros esos que yo hice, esos libros surgieron porque yo no tenía un material para trabajar con mis alumnos, no tenía un material como yo lo quería. Y yo quería que fuera creativo, que fuera diferenciador, que obligara a ser crítico, y solo había encontrado en ese momento material muy repetitivo, muy memorístico. Entonces dije, hay que hacerlo. Y lo comencé a hacer. Y después me dijeron, ¿y tú nunca pensaste en un estudio de mercado? Y yo dije, uy, no, yo ni siquiera supe que era un estudio de mercado. No lo supe. Pero me enteré después que lo que yo quería era sencillamente desarrollar esa idea, ¿verdad? Entonces, tal vez algo que podría servirle a alguien es decir, ¿qué es lo que no tengo y lo que yo quisiera? Y esforcémonos por hacerlo. Busquemos a quien puede darnos los recursos, busquemos a quien puede darnos otras ideas y hagamos un equipo, porque ya descubrí que es muy importante trabajar coordinadamente y en equipo. Eso es fundamental. Claro. Y, y yo creo bueno, digamos, como educadora musical, también, y me gustaría hablar un poquito del tema de lo que hablábamos del enfoque de los colegios en la ciencia, y el tema de menospreciar el tema de la música. Entendemos esa parte que los papás dicen, si vas a ser músico, no, o sea, que es como que, mira, no vas a ser músico, o te vas a morir de hambre, o digamos, ¿cuál sería el consejo para algún papá que pudiera ver que su hijo tiene algo, le gusta, ¿verdad? O al hijo que le gusta y qué podría hacer para convencer al papá también, pues, o sea, porque puede ser que también nos estén escuchando jóvenes. Creo que habría que ser de dos vías, porque puede ser el papá que sí quiere incitarlo en el hijo. Empecemos por esa y después vemos la del hijo para ver qué puedo hacer para convencer al papá. Yo creo que como papás debemos darle a nuestros hijos la oportunidad primero de que sean felices. Y uno va a ser feliz haciendo aquello que le gusta, y cuando hace las cosas que le gustan, generalmente tiende a hacerlas bien. Estoy segura que si a mí me hubieran obligado a ser basquetbolista, por ejemplo, yo hubiera sido muy infeliz, hubiera sido terriblemente mala, porque hasta me da miedo rebotar la pelota. Siento que se me van a lastimar los dedos. Y no, cuando me la tiraban de niña y venía la pelota, yo decía, se te cayó la pelota. No era para mí jugar la pelota. Pero cuando me dieron una flauta y me salió,
Y alguien me dijo, ¿quién te la enseñó? Y yo le dije, nadie, me salió solita. Tal vez era una canción insignificante, pero yo casi sentía que era un genio. Eso, ¿qué hacía? Fortalecía la autoestima. Y ya me salió otra y se le enseñaba a una amiguita y ya me salió otra y ahora pongámosle un tamborcito. Y eso iba consolidando que un conocimiento afianzaba a otro, por transferencia se generaba otro. Eso ocurre con nuestros hijos y eso ocurre con nuestros estudiantes. Ellos se van sintiendo fortalecidos, van sintiendo que pueden hacer las cosas y pueden transferir el aprendizaje. Que haya podido tocar una flauta o que haya podido tocar un piano, me daba un indicador de que podía hacer eso, pero no me limitaba a eso. Me daba un indicador de que si podía hacer eso, también iba a poder hacer otras cosas. Entonces yo invito a los padres, a veces uno dice, quisiera que mi hijo fuera maravilloso en karate, pero tal vez al hijo no le interesa el karate. Claro. Pero quizá va a ser un maravilloso lector. Entonces yo invitaría a que en las familias se dé gran variedad de estímulos. Y entre esos estímulos, la música debe estar. La música debe estar porque se considera que hay 4 grandes formas de codificación que el ser humano inventó. Una es la letra que genera nuestra capacidad de escribir y comunicarnos. Y de ahí viene el libro y el mundo completo de la literatura. Otro es el número, que sabemos perfectamente todo el ámbito que tiene. Otro signo fue el musical, o sea que es un gran código que el ser humano inventó, por lo cual no lo debemos desperdiciar. Y el otro es el signo de la computadora, el chip, el bit, esa capacidad de hacer esa conexión tecnológica. Entonces, deberíamos como seres humanos propiciar estos 4 grandes códigos y a la vez todos los lenguajes artísticos que pudiéramos. Los establecimientos, las escuelas, los institutos, queremos niños más creativos, pero generalmente la tendencia es a que repitan. Algo que puede estimular la creatividad es el trabajo por medio de las artes. Si nuestros establecimientos educativos fomentaran más lo artístico, habría mejor desarrollo. Se dice, no, nuestros niños no hablan. Mire, opine, y se queda callado. Primero le decimos que opine regañándolo. ¿Quién va a querer? Para que alguien opine, se tiene que sentir en confianza, se tiene que sentir cómodo. Y además, para que alguien opine, le tenemos que dejar el tiempo para que hable, el tiempo para que se exprese. Y eso no hay como la literatura. No hay como alguien decirle, cuéntame un cuento. Lo que usted me está diciendo a mí, Ethel, cuénteme su historia. Usted me está permitiendo expresar, pero a la vez inventar. De repente todo lo que he dicho es una gran mentira. Si así fuera, si todo fuera una gran mentira, esto en el mundo de la literatura sería una novela. En el mundo de la música podría ser una canción. En el mundo de la literatura podría ser un poema. Y en el mundo de la pintura podría ser un cuadro con diseños de diversos colores. Si nosotros sencillamente permitiéramos que la gente se exprese, veríamos cómo la gente en esa expresión innova, cambia, transforma. Necesitamos un sistema educativo que cambie. Es un momento ideal post pandemia para que todos los establecimientos educativos revisen lo que ha sido importante. Y recordemos que en este momento que la inteligencia artificial comienza a avanzar tanto, se dice que necesitaremos un diferenciador. ¿Y cuál es el diferenciador? Nos dicen que es el toque humano, la sensibilidad. Y esa sensibilidad estaría con las artes. Así que miren, la música vuelve a ocupar un lugar. Bueno, qué buenísimo. Y, bueno, ahora al revés, el joven que quiere música, el joven que está interesado en las artes, ¿cuál sería el mejor camino o el camino correcto para, no sé si hay camino correcto, ¿verdad? Pero
¿Cuál sería una buena guía, digámoslo así, para poder desarrollarse en este ámbito? Bueno, yo a un joven que ama las artes o que le interesan, yo le diría, sigue tu instinto, sigue tu impulso. ¿Qué tipo de arte te gusta? Bueno, y alguien nos dice, es que en un garage a 2 lados de mi casa se oye que suena una batería y ahí se juntan. Júntate con ellos. Hay que llegar y hay que practicar ahí. Pero a mi papá no le gusta mucho. Dice que voy mal en mis calificaciones. Mejora tus calificaciones y de premio que te den eso. De premio que te lo den. Que uno tiene que encontrar aquello en lo que le gusta. Si a algún joven le encanta andar pintando, que busque maestros. En Guatemala hay opciones para aprender gratuitamente. Gratuitamente. A veces se dice las artes son caras. Sí, si uno va a academias privadas puede que resulte muy caro, pero también hay lugares para aprender gratuitamente. Lo que sí requieren las artes es disciplina. Cuando uno llega, comienza a quedar enganchado y se da cuenta que encontrar el dominio de algo, ya sea de un instrumento, de un pincel, de una forma de actuar, no digamos la danza. La danza requiere horas de práctica. Entonces, eso va a requerir tiempo y un esfuerzo doble. Recordó algo que leí y es de un boxeador, que es Mohamed Ali, creo yo. Bueno, dice que en cierta ocasión le pusieron tantas medallas que alguien le dijo con envidia, cualquiera saca esa cantidad de medallas. Y él responde algo así, mientras todos estaban durmiendo, yo estaba entrenando. Mientras todos se iban a la fiesta, yo seguía entrenando. Mientras todos estaban viendo televisión, yo estaba practicando. La persona que se dedica a las artes, casi me atrevería a decir en América Latina, es una persona que tiene una doble vida. Mientras todos solo van en la mañana al colegio, al instituto, a la escuela, él por la mañana va a la escuela y por la tarde practica las artes y en la noche hace las tareas de ambos. O sea que implica un esfuerzo adicional, pero la persona que hace un esfuerzo adicional obtiene a la larga un beneficio adicional también. Es decir, queremos resultados fáciles, queremos resultados amplios, pero el trabajo previo generalmente es de más esfuerzo, de más dedicación. Ahora, la ventaja es que cuando uno hace lo que le gusta, no siente el tiempo, se siente contento. Sí, así es. Bueno, Ethel, pues muchísimas gracias. La verdad es que, pues, bonita historia y siempre, yo la he escuchado varias veces, pero cada vez va cambiando o voy aprendiendo algo nuevo de Ethel, ¿no? Y así que, pues, de verdad que le agradezco muchísimo por su tiempo, por estar acá con nosotros. Y así que, bueno, no sé si quiere agregar algo más. Agradecer, Mario, agradecer a su persona, agradecer a Universales por ese certamen, invitar a que se participe en el certamen de Guatemaltecos Ilustres que ha inspirado a tantas personas en nuestro país e invitar a cada guatemalteco a que demos lo mejor de cada uno de nosotros en cualquier ámbito en que nos encontremos. Así sea el más sencillo o el más amplio, que hagamos lo mejor posible en cada uno de estos lugares, que nuestras acciones transformen Guatemala. Muchas gracias. Bueno, Ethel, pues muchísimas gracias. La idea de este podcast es poder inspirar a otros guatemaltecos con historias como la suya. Así que muchísimas gracias de nuevo. Y a ustedes, amigos, pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Estén pendientes de los próximos episodios de esta nueva temporada. Así que nos vemos en la próxima.